7 de diciembre, faltando muy poco para despedir el año. Sí, se siente, como dice Roberto Díaz, recordando a Roy Tabaré. Oye, es que Roberto tiene su edad, Manny, tú sabes, entonces por eso él recuerda esas cosas. El tránsito, qué bueno. No es la fórmula Milton. La fórmula Milton ni Einstein la descubre, es que las personas están ya emigrando para sus distintos municipios, sus distintas provincias, para pasar las festividades de fin de año y de año nuevo, llevándose además del presidente de la República, que ha tomado vacaciones y son muy merecidas. Nosotros tenemos un invitado muy especial y vamos a agotar temas trascendentes, temas jurídicos, temas políticos, porque todo lo jurídico es político. Pero antes quiero, y realmente se adecúa a los planteamientos que me imagino va a hacer don Manuel Sierra. Nosotros estamos jugando con la institucionalidad, pero nos gusta creer y que nos hagan creer que esto está funcionando. Señores, así como la ley está en pausa en algunos momentos, nos hemos encontrado con que las autoridades de migración decidieron una tregua navideña para las personas que están en situación irregular en la República Dominicana. Ojo, es decir, no hay problema, en estos días celebren aquí y les vamos a excusar su situación irregular. Primera consecuencia, Riverón, el alcalde de Dajabón, que habla y le gusta mucho a los medios, ay sí, las cosas de Riverón, pero nada pasa, ha denunciado que el cementerio municipal de Dajabón está ocupado por extranjeros. Y cuando en Dajabón decimos extranjeros, ustedes saben quiénes son. Pero como hay una tregua, Riverón ha dicho, desesperado, como siempre lo dice, y yo me pregunto, ¿por qué las autoridades no van a las provincias y a los municipios fronterizos para después decirnos que son efectivas esas repatriaciones realmente de ilusión y ficticias? Pues Riverón ha dicho que ya el cementerio municipal de Dajabón no les pertenece. Lúgubre la ocupación porque es el cementerio, pero eso tiene que ver con la tregua. Hay un bono navideño para los que están en situación irregular, de modo que entren todos de nuevo o quédense aquí bien porque no hay inconvenientes. Esa es la institucionalidad dominicana, la misma que permite delinquir sin consecuencias, a menos que usted pertenezca a un partido político de ese que, sobre todo de esos que han seguido la dinámica estratégica más exitosa que recuerde la historia republicana. Los malos fueron aquellos y la independencia actúa contra aquellos. Lo otro no existe, son errores subsanables. Así que Riverón, usted verá que lo van a entrevistar y van a solidarizarse con usted, pero no lo crea, porque usted siempre denuncia y la situación no es que siga igual, empeora, pero estamos blindados. Bienvenido Manuel Sierra, tenerlo por aquí un día extraño, pero la ventaja de los medios modernos es que esto queda para la historia. Yo le preguntaba a usted, Manuel Sierra, ¿qué estamos viviendo? ¿Una revolución jurídica en la República Dominicana? ¿Una transformación del quehacer en los tribunales de cualquier nivel? O explíqueme qué está pasando, porque la verdad que la comunidad jurídica, dije comunidad con toda la sorna posible, debe estar sorprendida por las decisiones más frecuentes, tanto de altas cortes como de otras cortes. Bienvenido a su casa. Gracias, muy buenas tardes. Aunque debía dar las gracias al final, no al inicio. Sabe, ¿no? Mejor al inicio, porque nadie sabe si usted se va botado de aquí. O cojo una rabieta de eso que solían usar muchos entrevistados. ¿Usted se acuerda? Ya eso no existe. No, porque que las cosas como que han cambiado tanto. Y entonces uno no sabe, o es que yo creo que yo soy del siglo pasado. O que la dignidad ya no cuenta, Manny, eso es, entonces yo te ofendo y usted se queda. Sí, sí, eso se ha convertido en una especie porque como de... muchos me gusta, va usted. Sí, o sea, eso se ha convertido en una cuestión extrañísima. A mí me parece que es que como hubo un cambio de siglo en el 2000, yo creo que eso también ha surtido algún tipo de efecto.
en la humanidad, llega una filosofía nueva de vida, nuevas tecnologías, nuevas formas, digamos, de alguna manera manipulada, de que la sociedad vaya viendo las cosas distintas, aunque sean iguales. Entonces, yo creo que estas son de las cosas que han venido pasando. Y en estos países tercermundistas y luego caribeños, donde adolecemos de poca, digamos, de poco peso específico o de poca autonomía personal. O sea, fíjate que la mente del caribeño, del latino, es como volátil, es como cambiante. O sea, no tiene esa firmeza que tú te vas a encontrar con ciudadanos de otras latitudes, son ciudadanos de cabeza fría. Entonces, yo creo que eso ha venido incidiendo bastante. Segundo, yo soy casi de la casa, no un invitado, de manera que no es extraño ni el día ni mi presencia. Y tercero, con lo que de base me pregunta, yo lo que creo es que estamos viviendo en una altísima inseguridad jurídica, más que revolución jurídica y los otros motes que le pusiste. Yo lo que creo es que hay una enorme inseguridad jurídica, porque todo el mundo quiere tener una ley, todo el mundo quiere hacer una ley. Aquí cualquier problema hay que hacer un proyecto de ley. Fíjense, ustedes que tienen esa permanencia en los medios de comunicación, se van a encontrar que permanentemente la gente está diciendo, sometan un proyecto de ley para tal esto. Se llama legislar y lo estamos viviendo desde la cúpula. Ahora no, ahora entonces eso fue una de las cosas que yo siempre pude avistar cuando se creó el Tribunal Constitucional, que de alguna forma uno pudiera decir, se salvaron de los derechos, digamos, en minoría, ¿verdad? De muchos ciudadanos que no tenían forma de llegar a un sitio, y que los jueces se entendían dueños y señores y que podían hacer con la dignidad y con los derechos del ciudadano lo que mejor le pareciera. Entonces aparece el Tribunal Constitucional y de alguna forma originariamente fue como restableciendo un poco esos derechos, pero creo, y esa fue mi crítica que quería decir desde el principio, siguiendo una expresión que siempre decía el viejo Pina, ¿quién cuida al cuidador? Una de las primeras sentencias que generó el Tribunal Constitucional fue anular la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es una especie de instancia jurídica, por lo menos en lo que tiene que ver con las garantías de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Ahora, nosotros los dominicanos no la usamos, ni la usa el ciudadano, ni la usan los profesionales, y ahí también se conservan y se protegen muchísimos derechos de los ciudadanos de un país, sobre todo de los que somos signatarios de las convenciones que conforman esas instancias. El Tribunal Constitucional, una de las cosas que hizo fue anularla, lo que significa que entonces se quedó sin una especie de vigilante. Y ese yo creo que es uno de los graves problemas que pudiese pasar en el devenir, y ya comienza a existir la crítica de parte de los otros poderes del Estado, porque este es como una especie de cuarto poder. Tenemos tres poderes, los tres poderes tradicionales, que dicho sea de paso, la falta de institucionalidad es tan grande porque hay un poder que se cree que es el que tiene el control de los otros dos poderes. Y resulta que ese poder, que es el ejecutivo, como su nombre lo indica, lo que tiene que hacer es ejecutar lo que hacen los otros. Pero resulta que en la práctica el poder ejecutivo no se cree así. Se cree que es un superpoder por encima de los otros poderes. Entonces, esas otras instancias que se presume que son los vigilantes del poder o los que controlan, son los frenos del poder. Es uno de los graves problemas. Aquí el poder no tiene freno. O sea, no hay contrapeso. Debía ser el contrario general, el natural, que es el pueblo, ¿verdad? El soberano. Pero resulta que ese soberano lo manipulan con una cabeza de arenque. ¿Cómo es eso con una cabeza de arenque?
No, el ciudadano nuestro se manipula con cualquier cosa, se le compra con cualquier cosa, eso es lo que quiero decir. O sea, se le manipula con una cabeza de arenque, se le compra con un patí para mí, que era un dulcito que venía con dos cabecitas. Con dos cabecitas, porque el arenque está caro ahora, Manny, por eso le digo. Entonces, eso es lo que yo creo, que más que otra cosa, aquí lo que hay es una inseguridad jurídica porque cada uno quiere hacerse protagonista. El Constitucional anda por su lado, haciendo una que otra sentencia buena, pero también otras que rompen un poco la institucionalidad. El contrapeso es el desacato. Entonces, sí, ese es el contrapeso. Otras instituciones de la sociedad civil, que se presume que debe ser quien vigile, ¿verdad? Que sean los frenos, tampoco anda en eso. Anda, digamos, traficando con influencias, porque no son instituciones que se hicieron para responder a las necesidades reales del ciudadano, sino para responder a grupos que quieren tener control y poder en la administración del Estado. Tú tienes, por ejemplo, dos instituciones, como es el caso de Finjo, que es una institución que está para defender un sector económico. Tú tienes el caso de Participación Ciudadana, que está también para defender un sector político y social, menos a los de abajo, aunque en teoría aparentaría que eso es así. Entonces después se crearon una serie de ONG que tampoco desarrollan su papel, porque todo el mundo lo que anda es con ella a cuesta para de alguna forma buscársela. Pero Manuel Sierra, usted está mencionando, usted está dibujando, como colocando piezas en el panorama de la institucionalidad, que el resultado es desolador. Porque usted está hablando de los contrapesos que necesita el Estado. Correcto. Democrático y social y de derecho, pero no está funcionando nada entonces. No. Porque dice que el Ejecutivo ejecuta, pero el Ejecutivo interviene. Y cuando uno piensa en los otros poderes, el Ejecutivo tiene una influencia, determinante en cada uno. Los maneja y los manipula. Exacto. ¿Por qué? Porque es que los otros están a expensas de los favores políticos del Ejecutivo. O sea, todos los jueces, por ejemplo, quieren ascender. Entonces, no se van a pelear con el Ejecutivo y van a tratar de hacerle en la exigencia del derecho la menor fuerza posible al Poder Ejecutivo. Pero entonces es una contrarreforma que estamos viviendo. No, yo te dije que lo que estamos viviendo es una falta de seguridad jurídica. O sea, eso es todo. No hay seguridad jurídica para nadie. Manny, pero entonces tú hablas del miedo de los jueces. ¿Qué tienen los jueces? Los jueces tienen de todo. Que los jueces se han plegado, porque los jueces ahora todo el mundo quiere llegar a la cúpula. Y de la única forma que un juez puede hacerlo es cuando tiene algún nivel de vínculo político o se da a querer de alguna de estas instituciones del Estado. De estas vinculadas que se autotitulan defensora de los derechos de los ciudadanos. Entonces, eso es lo que está pasando. Este tipo de cosas, poca gente lo va a decir. O sea, nadie lo quiere decir. Todo el mundo anda en la sociedad del turrón. El turrón es el dulce. Todo el mundo quiere que lo partan para que le den un pedacito. O sea, nosotros estamos viviendo en la sociedad del turrón, donde todo el mundo quiere que lo partan. Pero el turrón se apaga, se acaba y quedan pedacitos. Entonces cuando se acabe, se rompe la institucionalidad y puede venir cualquier cosa. Pero estamos viviendo en la sociedad del turrón. Todo el mundo quiere que lo partan para que le den un pedacito. Eso es así de sencillo. Incide, todas las conversaciones que hemos tenido, nunca hemos querido sacar lo político de la composición de las altas cortes, de los organismos, de los órganos autónomos, porque eso es una realidad. No aquí, sino en cualquier parte. Mira, ese es el mayor problema que ha venido generando. Y ahora hay una seria discusión, porque el Tribunal Constitucional como que medio se ha revolteado, ¿verdad? Como que medio le ha negado el agradecimiento a los que los llevaron ahí y ha generado una sentencia abriendo un poco más la compuerta para que los ciudadanos tengan derecho también a participar políticamente. Sin embargo, el partido de gobierno avala esa decisión. No, el partido de gobierno está en contra de esa decisión, está criticándola, se está poniendo de acuerdo con los otros partidos porque no está de acuerdo con ella. ¿Por qué? Porque yo creo que de alguna forma, si bien es verdad que los partidos políticos juegan un rol importante en el seno de la sociedad, yo creo que también ese poder que han adquirido los partidos políticos
también ha ido dañando el sistema de institucionalidad. Porque fíjate, todos los políticos de la oposición te dicen y te prometen que cuando lleguen al poder los van a arreglar todo. ¿Y qué hacen cuando llegan al poder? Se montan en el mismo caballo y no hacen absolutamente nada. Entonces, ¿qué es lo que ha venido pasando? Los partidos políticos tienen un papel protagónico en la administración del Estado y cada uno del turrón se reparte un pedacito, y entonces la gran mayoría, que es el soberano, que es el pueblo, sigue sacrificado. O sea, los políticos están bien y todos te prometen villas y Castilla cuando están en la oposición, que van a resolver todos los problemas que que ustedes todos los días critican, y la gente le llama y le dice, los políticos los van a responder cuando están en la oposición. Ahora, lo cierto es que los políticos no quieren que los otros ingresen, y entonces este es un Estado social y democrático de derecho donde todos los ciudadanos deben tener iguales condiciones, que no es verdad. O sea, no hay igualdad, nunca ha habido igualdad, ni siquiera en la esclavitud. Son iguales los iguales, pero los desiguales no son iguales. Y hay unos más iguales que otros. Esos iguales son iguales, tienen los mismos derechos en el seno de la población. Y ahí también tenemos que meternos en la impunidad, pero espérese. A mí me llamó la atención que la decisión, volvemos a esa decisión tan controversial, que es la que cierra el año, eso es lo que ha provocado los comentarios en los medios y por los grupos políticos todo el tiempo. Pero, por ejemplo, un amigo muy apreciado, que es el magistrado Olivares, él dice que eso no atenta contra la seguridad y la fortaleza de los partidos políticos. Incluso desde la independencia, funcionarios que se han caracterizado por no ser locuaces, hablaron de esa sentencia. A mí me ha llamado la atención, porque son temas, precisamente uno de los votos disidentes dice, es que esta no es nuestra competencia. Y eso se ha quedado como sin respuesta y sin reacción. Y dice, no, esto no. Pero han hablado hasta las piedras. Es que yo creo que con la nueva composición del Tribunal Constitucional se ha perfilado una nueva formalidad de la producción de la sentencia. Si tú ves las últimas que hizo cuando estaba Milton Ray y ves las de ahora, te vas a dar cuenta que inclusive en la propia estructura de la sentencia hay una serie de variaciones. Por ejemplo, las que están produciendo el Tribunal Constitucional, en las de Milton se mandaba a que se resolviera, o si eran sentencias que el tribunal la juzgara, o si eran leyes que venían con defectos, ¿verdad?, con vicios de fondo o de forma, aún aprobada en el Congreso, entonces se remitían al Congreso o se le daba un plazo para que en ese interín el Congreso las resolviera. Este Tribunal Constitucional lo que está haciendo es directamente diciéndole, mire, yo le estoy mandando a usted la ley para que usted le agregue esto, legislando esto y esto. Pasó con el Código Procesal también. Correcto. Entonces, eso va a generar de alguna forma un problema entre el constitucional, ya no con el contradictor natural que se presume, que era la puerta de cierre del sistema jurisdiccional, que es la Suprema Corte de Justicia. Ahora parece que se va a producir con el Congreso de la República. Y yo también creo que es verdad. El Congreso de la República no está haciendo buenas leyes. Está haciendo leyes al por mayor y detalle. Está haciendo leyes a la carta. Y de repente creo que inclusive adolecen de especialistas en redacción de leyes. Faltas ortográficas, de sintaxis. Claro, pero además de eso, si tú, sin ánimo de discriminar, pero de valorar las cosas en su justa dimensión, si tú analizas el perfil de cada uno de los congresistas personalmente, uno por uno, te vas a dar cuenta, bueno, aquí hay gente que son, sin querer discriminar con eso, pero eso es una instancia que no debe ir cualquier gente, sin renegar que tenga derecho todo el mundo a ir. No, es que hay espacios donde hay gente que no puede ir, porque si a mí me falta un brazo, el brazo derecho, yo no puedo ir a la guerra, aunque tenga derecho a ir a la guerra, porque no voy a poder tirar. Y eso entonces, si tú lo llevas al Congreso, hay gente que le faltan los dos brazos para ir al Congreso y le falta el cerebro. Son seres humanos porque caminan de pies. Pero son votos. Votos ahí. Esa curul tiene una decisión. Porque ahí no hay tampoco, ahí lo que se necesita es gente que levante mano, no gente que razone. Entonces, este Tribunal Constitucional, que ha llegado con nuevos bríos, le ha dicho, bueno,
es que como ustedes están haciendo leyes que no sirven, nosotros les vamos a recomendar de aquí qué es lo que ustedes tienen que poner a las leyes para que medianamente funcionen, por lo menos para garantía de los derechos de los ciudadanos, o hacerlas consonas con lo que nosotros, a partir de los principios constitucionales, interpretamos, que todo eso es otra cosa. Yo soy opuesto a ese interpretacionismo sin límites en eso de los principios. Es decir, ya se rompió con el principio de positividad, donde y eso era lo que daba seguridad jurídica, donde el ciudadano estaba, donde el que mandaba estaba sujeto a actuar conforme a lo que dice el legislador ahí. Todo eso se ha ido rompiendo. Entonces, hay problemas serios. Por eso le decía, Manny, que era una forma hasta de cambiar el sistema jurídico nuestro, que comenzó a transformarse con el Código Procesal, con los defensores en aquel entonces, que se han dado cuenta que no era tal la transformación que íbamos a tener, sino que volvimos a lo que se necesita transformar. Pero aquí hay varias preguntas a propósito de las decisiones más recientes del Tribunal Constitucional. Se supondría, pero como usted ha dicho, en el Congreso hay serias deficiencias y muchos intereses. No sé, y por eso se maneja también cada diputado y cada exacto. El que menos cuenta es el que debe responderle, que es el pueblo. Exacto. Eso está ahí construido muy bien, parte de aquella estrategia. Es el turrón. Absolutamente. La filosofía del turrón. Se ha hablado, bueno, que todos vamos a tener derecho a optar por una candidatura. Eso es lo que se ve. Pero hay un dato que usted, como conocedor de leyes, me imagino que ha valorado también. Hay que transformar la ley orgánica de régimen electoral después de esto. Y la ley de partido, agrupación y movimiento político. Así es. Por decisión del Tribunal Constitucional. Sí. Entonces, eso alarma. Pero vamos a lo penal, que es su área. ¿Cómo entonces funcionamos durante tanto tiempo con unos artículos no conformes con la Constitución de la República, conforme a lo que ha dicho el Tribunal Constitucional? Eso tendría consecuencias, aunque la irretroactividad funciona, pero ellos han dicho, no, es que todo eso estaba en contra de la Constitución. Mira, es que yo creo que todo eso estaba ahí. Ellos lo que han tratado es de alguna forma de llamarle la atención al leviatán del Ministerio Público, ¿verdad? Y decirle, mire, es que, o por lo menos una ala del Ministerio Público, para no ser exagerado, es que aquí hay una serie de derechos que están establecidos. Primero, si tú coges las cartas convencionales que nosotros le damos de lado, la Convención de la República tiene la misma estatura que la Constitución de la República en la garantía de los derechos fundamentales, que es lo que se refieren básicamente estos textos que el Tribunal Constitucional verificó. Y si tú tomas el 291 del Código Procesal Penal, te vas a dar cuenta que esas garantías nunca estuvieron ausentes. El Tribunal Constitucional parece que ha tratado de ponerle con cucharita, de decir 2 más 2 son 4, porque al parecer no se veían. Y los jueces lo estaban ignorando, porque quienes tienen una mayor cuota de responsabilidad aquí son los jueces, más que el Ministerio Público, porque al final del día, el Ministerio Público, como Poncio Pilato, dice que el responsable es el otro. Pero también está llamado a proteger los derechos fundamentales del ciudadano. El Ministerio Público es un órgano constitucional llamado a proteger esos derechos. Y no lo está haciendo, no lo ha venido haciendo. Entonces, dice el artículo 291 del Código Procesal Penal, que es lo que el Tribunal Constitucional ha llamado la atención y le ha reprochado a ese Ministerio Público, que se ha hecho el desentendido. Parece que eso no fue para ello, pero bueno. ¿Qué dice? Habla de la reserva. Si contra el imputado no se ha solicitado una medida de coerción ni la realización de un anticipo de prueba, el Ministerio Público dispone del secreto total o parcial de las actuaciones siempre que sea indispensable para el éxito de un acto concreto de la investigación. Y el 292 habla más adelante que cuando el juez debe resolver peticiones, excepciones
o incidente, bueno, esa es otra parte. Estamos hablando entonces en el 290. El 290 dice, el procedimiento preparatorio no es público para los terceros. Las actuaciones solo pueden ser examinadas por las partes directamente o por medio de sus representantes. ¿Qué pasaba? ¿O qué está pasando? El Ministerio Público iniciaba una investigación y esto en el aspecto penal se tiene en fase. Hay una prefase que es la que el Ministerio Público lleva con todas las agencias de investigación, que muchas veces no acude al juez. Es decir, con eso es que recoge los elementos indiciarios y entonces acude a pedir la medida de coerción. O la noticia criminis le pide al juez, bueno, a partir de ahora se ha generado esto. Pero resulta que en muchos de estos casos el Ministerio Público estaba interviniendo tu teléfono sin autorización, le estaba pidiendo a los bancos que te dieran todos tus datos y todo tu procedimiento económico sin autorización, o te estaba mandando a una serie de vigilantes que te invadieran tu privacidad y que te invadieran tu intimidad, una u otra, que son dos instituciones completamente distintas, y entonces eso no se estaba respetando. Pero aún así, lo más grave todavía es que este texto establece que una vez que se fundamenta la acusación, la investigación en tu contra o en mi contra, que es cuando se pide la medida de coerción, a partir de ahí es cuando ya se formulan los cargos específicamente. Ese proceso es público para las partes, más no para los terceros. Pero resulta que aquí los terceros tenían más conocimiento, sobre todo un área de la prensa. Pero usted habla en pasado. ¿Usted cree que eso se va a morigerar ahora? No, está igual. Bueno. Eso está igual. Es que aquí no, la institucionalidad, te digo, la institucionalidad no funciona. Porque todos esos comportamientos en este mismo texto tienen sanciones. Pero lo menos que se aplica aquí son sanciones. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando? ¿O qué es lo que está pasando? Y por eso el Tribunal Constitucional produce esa sentencia, que se llevaba la investigación sola, una cosa que se llama juez control, que no sirve para nada porque no controla absolutamente nada. Eso es un muñeco ahí, que lo que sirve es para cobrarse un salario, que adolece de carácter, que adolece de responsabilidad, salvando una que otra excepción. Después los jueces de control no son más que gente para ganarse un salario y tener un policía que le ande detrás y sentirse con poder, y no controlaba absolutamente nada. Yo me pregunto, ¿para qué sirve un juez control? Porque todo lo que se genera a partir de que se produce la medida de coerción, salvo algunas diligencias, tienen que estar debidamente autorizadas por el Ministerio Público, y contra quien se lleva a cabo esa investigación tiene derechos a que se le dé participación o se le informe de ella, salvo que se evite que ese ciudadano pueda entorpecer esa investigación. Pero una vez que tú concluyas esa investigación, dentro de ese plazo, tú tienes que dársela a la otra parte por un asunto sencillo, para que esa persona a la que tú le llevas la investigación se pueda preparar para defenderse en el momento que tú decidas presentar la acusación. Eso no es lo que ha venido ocurriendo. No, pero se enteran por los reportajes. Por eso entonces, estas instituciones, la comparsa de participación ciudadana, que lo que sirve es para traficar influencia, con gente que no tienen el más mínimo conocimiento de lo que están diciendo, jurídicamente hablando, vive diciendo que se están torpedeando los procesos y que los abogados y que los imputados. No, quien está generando los problemas graves en el sistema de justicia es el Ministerio Público, por su negligencia y porque no le facilita al que está investigando todas las piezas y las evidencias, al que tiene derecho esa persona. Por eso el Tribunal Constitucional le ha dicho, óigame, a partir de ahora se acabó el relajo, porque usted tiene que darle a él eso, y lo que usted no le dé a él, eso no puede ingresar al proceso. ¿Pero qué resultaba? Que los jueces de la instrucción, cuando se pedía la solicitud de apertura a juicio, sencillamente le avalan todo al Ministerio Público por esa falta
de responsabilidad, porque se han hecho cómplices del Ministerio Público, se han hecho eco del Ministerio Público, porque aquí, hace unos años, un famoso procurador, que yo se lo reproché, lo que hizo fue que dijo, bueno, si de este juez no me complace, entonces este juez tiene un proceso. Y a este juez le abrimos un proceso. Y eso se llevó de encuentro a muchísimos jueces que no eran complacientes con el Ministerio Público. Y jueces entonces que tienen debilidades, le tenían agarrado sus debilidades, y entonces no tenían otro camino. O acepta mi propuesta, o me complace, o si no te abre un proceso. Bueno, tenemos que hacer una pausa, nos pide Fariñas. Vamos a continuar con este taller con el doctor Manuel Sierra y muchas preguntas tienes. Y ya más o menos entraste en quién es más responsable, si el Ministerio Público o el Poder Judicial, y también quieren establecer la diferencia entre el poder de la Suprema Corte de Justicia y el poder del Tribunal Constitucional. Todo eso lo vamos a saber después de la pausa que nos pide Fariñas. Regresamos. Aquí seguimos con Manuel Sierra, el doctor. Aunque ustedes no lo crean, todas sus preguntas se las vamos a hacer y nos asusta porque empezamos a hablar de Estados Unidos, la justicia, los intereses. Y sí, hay una oficina importante que tiene una bandera de los Estados Unidos porque auspicia. Ahí en el centro de los héroes. Entonces, seguimos con lo que ordena el Tribunal Constitucional al Ministerio Público, pero tenemos que ligarlo con la evaluación del año que hace una organización que antes era no partidista. Y ellos lo que le piden al Poder Judicial, al Ministerio Público, a los abogados, a los culpables, que aceleren esto, que el pueblo quiere sentencias. Y uno dice, pero caramba, ¿cómo? ¿Hay plazos? ¿Cómo ustedes entienden esto? La comunidad jurídica, los abogados en ejercicio, que eso es muy diferente a uno ponerse a hablar por aquí, ¿no? Bueno, y los abogados en ejercicio responsables. Los abogados responsables que no andan haciendo negociaciones tras bastidores. Porque yo conozco abogados en ejercicio que critican por la puerta del frente y se la buscan por la puerta que está atrás. Pero entonces, los ven. Yo hoy ponía unos Twitter diciendo que aquí hay amigos, abogados, que critican los actos de corrupción y que sin embargo van y defienden y buscan acuerdos de gente que corrompió a los corruptos. Son acuerdos extrajudiciales. Exacto, eso lo sacan por la puerta de atrás. Onerosos. Entonces, tú no me puedes decir, ese es el peor daño que se le hace al sistema de justicia. No hay mayor impunidad que esa. Señor, usted está criticando a los corruptos y usted va por la puerta de atrás para sacar a esos corruptores bajo el argumento que ellos dieron algo. Esa es la peor, óyeme, ese es el peor comportamiento que yo he podido escuchar de un abogado. Entonces, eso de pedir que los procesos caminen como si fuese un entierro de pobre, es también una forma de romper la institucionalidad y la seguridad jurídica. Yo pregunto, es sencillo. Un ciudadano que está condenado a pena de muerte no tiene derecho, dentro del cauce legalmente establecido, a hacer todas las peticiones posibles. Lo van a matar en un mes. O sea, tiene legitimidad para pedir y ejercer derechos hasta lo que no existen. Yo siempre traigo a colación el caso del director o dueño de Wikileaks, Julian Assange. Él hizo todo lo imposible y lo posible en el sistema inglés y en los otros sistemas para que no lo mandaran a los Estados Unidos. Y si se queda de mano cruzada en ese momento, le meten 100 años en Estados Unidos. Entonces, jugó con el tiempo. El tiempo es un aliado. ¿Y venció? Digo, sí, porque es que en derecho tú no puedes decir qué es lo que entorpece un proceso. Yo entiendo aquí, la mayoría de los procesos, aterrizando el asunto en República Dominicana, que los que mayor entorpecen el proceso son los persiguientes, porque aquí hay dos formas de entorpecer el proceso.
tú puedes interpretar el proceso por un acto de corrupción a los fines de que, bajo ese subterfugio, yo terminar defendiendo al que violó la ley. Es decir, hago las cosas tan pesadas y tan difíciles que en apariencia parece que yo estoy reforzando un proceso, pero yo lo que estoy haciendo es un acto de corrupción para que ese proceso nunca llegue a feliz término y favorecer al que violó la ley. Fíjate que te estoy leyendo el asunto al revés. Entonces, eso que piden toda esta gente, yo tengo aquí uno de los doctrinarios penalistas más sólidos, que formó prácticamente las escuelas, y él vino aquí con el Código Procesal Penal y de hecho formó a todos los jueces de este país. Es Alberto Binder. Dentro de una colección de 6 tomos, yo tengo la número 4. No, tengo la 6, la última. Y él dice en la página 771, hablando de ese plazo razonable, porque el plazo razonable en la República Dominicana es un plazo legal. Y vi a alguien ayer que publicó un artículo en un periódico digital señalando que hay una especie de presión de parte de gente que está metido en proceso y quizá de algunos políticos para que se cambie una sentencia que tiene que ver con el plazo razonable que había emitido la Suprema Corte de Justicia y que había emitido el Tribunal Constitucional, que esos precedentes deben permanecer como si fuesen elementos de piedra, que no pueden variarse. Pétreos, como la Exacto. ficción constitucional. Sí, como están diciendo ahora, ese nuevo concepto, sí, de piedra. Y entonces yo digo, y todo es estático en el sistema. Las cosas no están sujetas a cambiar. Eso por una parte. Entonces, ¿qué dice Alberto Binder? Él dice, refiriéndose a que en un proceso penal tiene que ir tan rápido que, dicho sea de paso, confunden la verdadera naturaleza de ese plazo razonable. Es una institución para el imputado, porque es al imputado quien debe conocérsele en un plazo, en el de nosotros, que es legal, de 4 años, su proceso. Porque ¿quién es el que está sufriendo en el curso de los 4 años? Es el imputado que está bajo incertidumbre, no es el persecutor. Entonces, ese es un derecho del imputado. ¿Y usted sabe qué ha hecho la Suprema Corte de Justicia aquí? Vergonzosamente. Ha pedido que el imputado tenga que hacer las diligencias para que el proceso avance. Es decir, para que ataque al persecutor, para que las cosas caminen, que la negligencia del sistema o que la negligencia del investigador y del Ministerio Público las agilice el que está sujeto y protegido por el principio de inocencia. O sea, que eso se revirtió aquí para muchos casos. Que sea el imputado el que salga huyendo y le diga, mire, agilice mi proceso. Entonces, ¿qué dice Alberto Binder? Dice él, si el imputado utiliza los recursos de defensa en las condiciones reales y ordinarias del funcionamiento del sistema judicial, aun cuando ellas sean deficientes o el ejercicio de su derecho de defensa, incluso cuando sea dilatorio, es aceptado sin fraude por parte de las autoridades judiciales, sino como parte de una rutina formalista, negligente o de desidia. Entonces, el retraso provocado, aún por este tipo de defensa, no puede ser cargado a la cuenta del imputado. ¿Qué está diciendo? Que el imputado en ese plazo no tiene por qué apurar el proceso, porque es el Estado el que tiene el monopolio de la investigación. ¿Y qué puede hacer un preso para que un proceso camine? Si quien tiene el control es el sistema de justicia. Ahora, la negligencia se le reprocha al juez, con todo el personal que tiene ahí. La negligencia se le reprocha a una gente que pide 18 meses para una investigación y luego pide una prórroga de 4 meses más. Es decir, estamos hablando de 22 meses. Y luego entonces que tú colocas un proceso con 12.275 páginas más carátula, que son 12.275.000 páginas, y el juez emite un auto de 11.600 páginas
Y todo eso tiene que producirse en el proceso, fuera de las pruebas, de 4,000 y pico de pruebas que produjo el Ministerio Público, incluyendo una auditoría o varias auditorías. La auditoría de la Cámara de Cuentas tiene 8 tomos que no están individualizadas contra quién de los imputados y qué parte de esas 8 tomos es la que tú me imputas que yo violé, porque no es que tú deposites aquí 8 tomos y esas son contra de él. Sí, pero ¿qué parte de eso? Para ponerlo más sencillo, un contrato de compra y venta, tú dices, bueno, él está vinculado a ese contrato, pero ¿qué parte del contrato es la que es penal? El contrato tiene la firma que tú la falsificaste, entonces yo tengo que decir en mi oferta probatoria que yo voy a demostrar con ese documento que la firma no es la tuya, pero es con esa parte del documento, no son con las 25 cláusulas. Pero ¿qué ha hecho el Ministerio Público aquí? Que te ha colocado 8 tomos que deben tener 8,000 páginas de la Cámara de Cuentas y dice, bueno, eso es para ponérselo a los imputados. Esas son las pruebas en contra del imputado. ¿Y qué parte de esa? ¿Qué párrafo de eso? Y tú, Cámara de Cuentas, tú tienes que decir cuál fue mi participación ahí de los indicios que tú remites. Entonces, de eso es lo que se trata aquí. Vale. Por eso es que estos procesos, que participación ciudadana, que irresponsablemente sabe que son así, pero para hacerse complaciente con los que posiblemente patrocinan, aparece diciéndole al pueblo y a estos jueces cobardes y que quieren rango, diciéndole, bueno, esto hay que agilizarlo y mandándole carta inclusive al presidente de la Suprema para que los procesos caminen y que designen jueces como en Perú, jueces especiales, y de repente los van a pedir sin rostro. No, los jueces no pueden tener rostro porque después los van a atacar en la calle. Es interesante que muchos de esas personas abogaron por las garantías procesales. Cuando le toca a ellos, sí, porque aquí las cosas se ven de una doble atalaya. Cuando son mis grupos, sí, yo abogo por las garantías. Ahora, cuando son todos los otros, sobre todo los que no tienen ropa, entonces ahí no hay garantías. Ahí no las llevamos de encuentro. Y eso está documentado, esas posiciones de hace 10 años. Bueno, mira, es que en este país nada es nada. Yo creo que hay un compañero que se sienta en una de estas sillas que tenía por filosofía todos los días. Decía que en este país nada es nada. Y aquí, en vez de avanzar a la institucionalidad, estamos desavanzando hacia el desorden. El Código Procesal Penal se hizo bajo el argumento 1 de que había muchos presos en las cárceles. Para eliminar el tránquenlo. Exacto. Yo sostuve discusiones, pero eternas. Y sin embargo, el juez de la instrucción, que se le decía que era inquisitorial, le veía la cara al preso. Claro que sí. Y iba a las cárceles. Y no era una cámara de tortura, no, como decían ellos, que no paseaban por los pasillos del Palacio de Justicia. Ellos después se dieron cuenta de esas ventajas. Pero mira, te escuchaba con atención. Visitaba a Binder, yo pensaba en Ferrayoli, que son personas que de verdad han tenido contacto y seguidores aquí. Y fascinada, sin buscar los rostros de las personas que todos tienen en su imaginario cuando hablas así. Sin embargo, lo pongo en una balanza y veo textos de personas que no son especialistas en derecho, sino comunicadores, éticos, cívicos, que te tumban todo eso porque ellos dicen, no, Manny Sierra es culpable porque yo lo digo. Y yo tengo fuentes, y yo vi las pruebas que me pasó mi comadre que trabaja en el Palacio de Justicia, y yo sé que ellos son culpables. Y me acordé cuando tú dijiste 4 tomos, y tuve esos tomos enormes acusando a todo el mundo. Sí, sin leerlos. Y el sistema se mantiene indemne, no sufre, al contrario. Porque el ciudadano dominicano no reclama sus derechos. Ese es un problema de fondo que tenemos, básico. El ciudadano dominicano no reclama sus derechos. No sé si tuviste en estos días que presidente Trump, llegó a un acuerdo con un periódico americano o un canal de televisión, CBS, ¿verdad? Uh-huh. Porque ellos, cuando el expresidente estaba en su desgracia, dijeron que a él se le había condenado por violación sexual y él los demandó porque a él lo habían condenado por agresión sexual. ¿Sabe lo que hizo el
La televisora recientemente tuvo que llegar a un acuerdo y le dio 15 millones de dólares a Trump. Porque este señor, que no baraja un pleito, exigió sus derechos. Fíjate lo que está pasando en España con el fiscal general. Le abrieron un proceso. Aquí no pasa nada. Pero los dominicanos no exigen sus derechos. Porque aquí hay una cosa que se llama el principio de inocencia, que se mantiene hasta cuando tú vayas a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es una instancia de nosotros, y determine que de lo que se te acusa es finalmente verdad. Mientras tanto, mientras tú tengas inclusive el derecho de revisión, porque tú puedes llegar todavía a la Suprema Corte de Justicia condenado y te condena a la Suprema y después tú puedes pedir una revisión porque te encontraste con una prueba que te escondió ese Ministerio Público y demostrar que no era así. Entonces los ciudadanos aquí no demandan y están esos derechos ahí, están muertos, están ahí. A estos ciudadanos que se aventuran, incluyendo a los medios de comunicación, que están haciendo noticias, porque fíjate que todo esto es un negocio, mientras estos medios de comunicación, y a mí me van algunas veces a cuestionar como una de las peores astillas del mismo palo, mientras estos medios de comunicación están haciendo jugosas ganancias, porque la noticia es una mercancía, la noticia se vende como mercancía, y yo digo que aquí hay muchos espacios que los dueños de los noticiarios son también productores, son también comentadores de eso, es decir, hacen las tres funciones. Entonces, esa noticia que tú vendes que te deja jugosos beneficios, pero ¿a costa de qué? A costa de mi dignidad, a costa de mi buen nombre, a costa de mi honor. Y sobre todo, con este festival de acusaciones y con este festival de filtraciones de cosas que no se corresponden con la verdad, porque aquí se habla en un proceso de investigación de prueba. Ahí son evidencias, no pueden ser pruebas. La prueba es, una vez que eso pasa, el tamiz del juez de la instrucción, cuando te remite a juicio, y sobre todo cuando tú la presentas en el fondo, porque todavía te la pueden admitir y tú no presentarla y no vale absolutamente nada. Pero además de eso, la prueba tiene que ser vinculante, la prueba tiene que ser oportuna, la prueba tiene que ser legal. Entonces, Fariña quiere una pequeña pausa para yo decirle eso y seguimos con el doctor Manuel Sierra. Adelante, Fariña. Lo tocas, pero para nosotros los provincianos y personas que hemos amado la radio desde la más tierna edad, oír radio, imagínese usted. Y ahí nos envía un saludo muy especial una persona de la radio de verdad, que además es amigo suyo, porque hay muchas personas que no saben que usted es un hombre de radio. Efren, un abrazo. Gracias por estar en sintonía. Yo creo que ni siquiera las nuevas directivas del Círculo de Locutor. ¿Recuerdan radio? De locutores. ¿O saben que usted era de radio? No saben que yo fui locutor. Yo me formé trabajando en la radio. Todo lo que yo estudié fue trabajando en la radio. Yo amanecía en Radio Central trabajando y de ahí me iba a la universidad. O sea que... Yo trabajé como 15 años en la radio, en todas las versiones, pero mi fortaleza fue ser jockey. Cuente cómo... Mira, bueno, sí, estamos a fin de año, eso se puede, pero además me encanta porque eso significa que para llegar hay que desvelarse mucho. Hacerse sacerdote. Sí, sí. Cogerlo a pecho y... ¿Y cómo usted, qué música ponía usted, Manny? Merengue, sobre todo. Yo fui de la radio de los 80. De la mejor época de los merengues. Bueno, hay una persona muy, muy cercana que ella dice que esa década es la mejor del merengue. Sí, así es. Y tienen un culto a esos intérpretes de merengue de los 80. Sí, eso va a ser. ¿Quién era el más escuchado en esa época, Manuel? Bueno, es que uno tenía Universal, que era una emisora. Ah, claro. Y ahí estaba una buena camada de locutores, estaban Héctor José Torres, Sandy Almeida, estaba Carlos José Rosario, estuvo Rubén Camilo, estuvo después Alexis Rubio, o sea, fue una buena, Felito Brain. Pero digo, ¿cuál era el merenguero por excelencia de esa época? ¿O los merengueros? No, es que eran muchos. Johnny siempre fue el clásico de todos, pero Wilfrido Vargas fue Boni Cepeda, los hermanos Rosario, fueron muchos.
Cheche Abreu, tuvieron una buena época. Después ya en los 90 arriba, 80 altísimo, llegan los Cocobán y esos grupos. Más adelante ya estaban entonces los Joseito Mateo, que venían, que son de la vieja escuela. ¿Y le ha tocado defender a alguno de esos muchachos? Digo, ya no, los músicos se meten en pocos problemas. ¿Verdad que sí? Sí, ellos viven en su mundo de su romanticismo y muy poco se meten en problemas. Al menos que no sea por un asunto después ya de los 80 arriba que aparecen la cuestión de los derechos de autor y esas cosas. Entonces sí ahí aparecen ya unos problemitas. Aquí mismo Bienvenido tuvo, digamos, una buena cosecha de merenguero, tuvo a Ramón Orlando. Siempre lo dice Cruz, Ramón Orlando cuando lo entrevista. Tuvo a Sergio Vargas, tuvo a Diony Fernández. Fueron muchos. Un grupo que se llamaba Ricardo José. O sea, buenos músicos además, porque ahora cuando mencionaste a Dionis... Todos eran músicos de escuela, la gran mayoría, y los que no eran músicos de verdad de oído. Y bueno, eso fue así. Además los locutores se respetaban. Sí, tenían... Y las radios se respetaban. Las cabinas de radio era un asunto sagrado. Ahora no, ahora tú oyes... En el grupo Medrano yo recuerdo a Bonaparte Gotró Piñeiro decir eso que usted está diciendo. Y Cookie no dejaba que a la cabina entrara cualquiera. No, decía, nadie puede entrar. Es que las cabinas eran sagradas. Ahí nadie podía entrar. Porque es que... Usted recuerda una vez en los 12 años, entró un señor, un cabo, a Radio Guarachita y la asaltó. Porque también se cuidaba por un asunto hasta político. Claro. Porque podía entrar cualquier contradictor del presidente de la época y producir tremendo problema político. Entonces, todo eso tenía... Y las escuelas de locución... Decían a quitar el cristal para que no emita más. Y las escuelas de locución, esa era una de las filosofías. Enseñar que en las cabinas solamente estaba el locutor. Y uno que otro locutor que entraba casi de puntillas de pie para que no se sintiese absolutamente nada. Y el control lejos, y eso pasa en otros países. Yo me sorprendí en la radio alemana y española que el control está allá, no es que, hey, panita, nada. Eso. No. Mira, no te podemos despachar. Y de nuevo un saludo para Efrén, porque hay un hecho entre político y jurídico que está pasando encima o por enfrente de todos nosotros. El año se está acabando, aunque el presidente llegue el día 30 y posiblemente nos tenga alguna respuesta. Y se trata del mayor alijo de cocaína jamás detectado en país alguno ni aquí. Y de repente, después de los elogios, y ahí también habló la procuradora, cosa extraña, porque es verdad que ha sido un cargamento histórico. Y después de los desmentidos oficiales, tanto de Honduras como de Guatemala, aquello está en un misterio absoluto. Y vamos a lo procesal, como hemos hablado. Se supone que hay 10 personas con más de 48 horas que están siendo investigadas. Y yo me preguntaba en otro espacio esta mañana, ¿dónde están? ¿Dónde están sus familiares? No, yo tengo unas actas de allanamiento que agarraron una calle en Boca Chica y todas las casas, sin orden y sin nada, se metió la Policía Nacional, la Dirección de Drogas, y se llevaba todo, cámaras, se llevaba todo. Y le dejaba las puertas y se iba. Yo tengo como 3 o 4. Pero eso no se ha denunciado. Pero ojalá tuviera las órdenes, perdón, dije que sin órdenes de allanamiento. No, ojalá tuviera las órdenes que daban los jueces de la provincia de Santo Domingo para que hicieran eso. Entonces, eso es lo que dicen los voceros de estas instituciones, que hay como 10, primero eran 20 personas. Lo que yo sí te puedo decir es que ahí no hay cadena de custodia, que es una figura jurídica en el Código Procesal nuestro, que no vale absolutamente nada. Aquí no hay cadena de custodia, por tanto, como no hay cadena de custodia y la droga la quemaron, no hay proceso. Ese caso no existió. Olvídese de eso, no hay proceso. Y hubo un jefe de Estado que nos imputó conocimiento, o le imputó conocimiento al gobierno dominicano, y el gobierno dominicano no ha respondido. Ahora, los jefes del mundo en algún momento pasarán la factura. De ese caso, los jefes del mundo, que son los gringos... Pero ellos nos felicitan a nosotros a cada rato. Bueno,
a las felicidades hay que prestarle atención. Pregúntele a García Luna, el que fue su mano derecha en México, ¿dónde está? Y a Noriega, pero esa era otra época. No, García Luna fue ahora la sentencia. Ah, bueno, es cierto. Estamos hablando de menos de 6 meses, la sentencia de García Luna. Y el de Honduras también. Entonces, pregúntele a eso si los gringos juegan con eso. ¿Y quién tiene la responsabilidad de esta investigación? ¿DNCD? ¿Ministerio Público? El Ministerio Público. ¿Y a quién preguntarle entonces? Al Ministerio Público es el que tiene que responder, pero ya la procuradora, juntamente con otros procuradores y con altísimos funcionarios, quemaron la droga. Rápido que quemaron esa droga. Por eso inclusive se generó una sentencia reciente con el caso de un famoso ciudadano, creo que Ricí se llama, que finalmente hubo una sentencia que generó toda una serie de contradicciones porque la droga al final del día se desapareció. No, aquí no hay caso. Si nos vamos al aula universitaria, aquí no hay caso. No hay cadena de custodia. Lo primero, lo que en todos los sistemas jurídicos, la figura que más se utiliza se llama la cadena de custodia de la evidencia, porque eso es desde el día 1 hasta el último día, con lo que tiene que ver con las evidencias o con los indicios, con las evidencias, y que luego terminan siendo las pruebas para establecer en esa cadena de la comisión del delito quién fue o quién es la persona responsable y en qué grado. Es una de las cosas fatales que están ocurriendo en la República Dominicana. Aquí lo que hay es que todos son coautores de un proceso, es decir, asaltamos un banco y todos tenemos los mismos niveles de responsabilidad. Y en materia penal eso nunca puede ser así. Manny, esto está mejor ahora, pero llegó el gobierno que estábamos esperando. No, el de los jueces no, ese está en el Tribunal Constitucional. Se nos quedó la diferencia con la Suprema Corte de Justicia, pero ahí llegó el equipo que va a permanecer con ustedes hasta las 7 de la noche con los comentarios que usted está esperando. Muchísimas gracias, Manuel Sierra. Yo creo que usted va a tener que irse con un custodio especial para su casa. Y nada, nos vemos el lunes. Gracias. Adiós, Fariña.